Bueno, después de tanta insistencia, por fin habéis conseguido que haga un videoblog, en este caso en relación al Gran Premio de España de Fórmula 1. Vamos a explicar un poquito cada uno de los días, qué es lo que vamos a hacer. Hoy es jueves, día de visita al pit lane, así que vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que nos encontramos. Durante el jueves de Gran Premio, los mecánicos realizan el chequeo de sus monoplazas en el garaje de la FIA y recibir el visto bueno de cara a la carrera del domingo. De la misma manera, los aficionados pueden acercarse al pit lane y conocer de cerca a sus pilotos favoritos, o si lo prefieren, ver el trabajo que realizan mecánicos e ingenieros dentro de los boxes. Como es de esperar en estas fechas, Fernando Alonso y Carlos Sainz son los pilotos más solicitados durante todo el fin de semana en Montmeló. Bueno, ya estamos a viernes de Gran Premio. Hace unos minutos hemos disfrutado de los entrenamientos 1 de Fórmula 1 y en el último segundo hemos conseguido un pase de la zona de carreras y deportes de Fórmula 2, GP3 y la POS, y os vamos a explicar un poquito qué es la actividad que se realiza los viernes de Gran Premio. También os enseñaremos una zona nueva que acaban de hacer que se llama Hola Barcelona, en la cual pues están haciendo caricaturas de los pilotos y algunas actividades más. Así que acompañadnos. Durante los Libres 1, los equipos realizan test aerodinámicos con las novedades que piensan introducir en un futuro cercano en sus monoplazas. Por contrapartida, en los Libres 2, los equipos realizan stints largos de carrera, tanto con el compuesto más blando como con el duro, para hacer las preparaciones de cara a la carrera del domingo. Por mi parte, tengo que comprobar todas las novedades que presentan los equipos de cara al fin de semana, estéticamente hablando, como pueden ser nuevos sponsors en los monoplazas o novedades en los cascos, especialmente si te llamas Sebastian Vettel. Este Gran Premio es especial por un motivo en concreto, y es que con la nueva normativa de la FIA, los equipos deben mostrar los números de los monoplazas más grandes y además deben mostrar el nombre de cada uno de sus pilotos en el chasis. Mientras algunos equipos han realizado cambios menores, otros como la escudería Ferrari utiliza un diseño completamente nuevo en su numeración, o el equipo Mercedes, que ha estado probando dos diseños diferentes para mostrar tanto el número como el nombre del piloto. La llegada de nuevos dueños a la Fórmula 1 conlleva novedades, y una de ellas es el espacio de Hola Barcelona, donde una serie de caricaturas dan la bienvenida a los pilotos de Fórmula 1 en la entrada del paddock, lugar donde los aficionados podrán colocarse para pedir autógrafos y realizarse fotografías con sus pilotos favoritos en el fin de semana. El glamour que se puede ver en Fórmula 1 desaparece completamente si llegamos a la Fórmula 2 o a la GP3, donde podemos ver que los equipos y pilotos mueven los monoplazas como pueden realmente. Siempre separados, a diferencia de otras competiciones como puede ser por ejemplo MotoGP, donde los tres paddocks están unidos. Ingenieros y mecánicos deben pasar siempre a espaldas del paddock de siempre glamuroso Fórmula 1 para poder trabajar en sus monoplazas. Otra de las novedades de Liberty Media de cara a esta temporada es la sustitución del Fórmula 1 Village por una Fan Zone, repleta de actividades e eventos para todos los públicos. Aunque sin lugar a dudas, la mayor novedad que hemos tenido en este Gran Premio ha sido la llegada de Titán el Robot, una de las locuras que ha gustado tanto a grandes como pequeños y nos ha divertido tanto en la zona de Village como en el paddock de Fórmula 1. Oh man, you're pretty. Yeah. It started with a key. It started with a key. Oh wow. Hello, sir. I was just admiring what a lovely head of skin you have there. May I? Shiny. Go ahead, make my day. Here is the weather forecast for the next 24 hours.
At the beginning of the day, you will find one or two showers dotted around here and there. And as the day goes on, I think you're going to find these showers will tend to become heavier and more frequent. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean mine will soon be turning red. Cry is not for me, Warning. The system has become unstable. I can see clearly now. Bueno, pues ya estamos a domingo de Gran Premio. El sábado no pude hacer videoblog porque el viernes por la noche me tocó trabajar y a causa de ello, pues claro, tenía que recuperar un poquito las horas de sueño. Así que nada, hemos venido aquí dirección al circuito, aunque hemos tenido un pequeño imprevisto, y es que a medio camino nos hemos dado cuenta de que me faltaba el teléfono móvil. Así que hemos tenido que dar la vuelta, volver a casa, hemos recogido el teléfono y estamos ahora mismo pues llegando a Montmeló. Nos queda un poquito trayecto y estamos esperando que no haya nada de caravana. Por ahora la cosa pinta bien, así que nada, veremos a ver qué tal el día. Nada más llegar al circuito, nos vamos directos a la zona de Lola Barcelona, y mientras los equipos de Fórmula 2 se disponen a preparar sus monoplazas para la carrera que va a disputarse en unos minutos, esperamos llegar a ver a algunos pilotos llegar al paddock de Fórmula 1. Como es de esperar, la llegada de jefes de equipo o motoristas, como en el caso de Hasegawa aquí en imagen, no desata demasiadas pasiones, pero en el momento de la llegada de Fernando Alonso, la locura está presente. Nos encontramos ahora en la tribuna H, justamente en la chicane del circuito, donde nos vamos a encontrar varios mensajes escritos en el muro, en el lugar donde falleció Luis Salom el año pasado. Hace unos minutos ha terminado la Porsche Super Cup y estamos aprovechando un poquito esta zonita de sombra y estos ratos de inactividad para adelantar el capítulo de Mini Bikers. Así que nada, a hacer minis con Le Champagne. A la 1:30 de la tarde, el pit lane se abre para los Fórmula 1, los cuales se disponen a dar la vuelta de reconocimiento al circuito antes de colocarse en la parrilla de salida. Al igual que en el paddock, la locura se desata cuando Fernando Alonso aparece con su McLaren o Carlos Sainz con su Toro Rosso, aunque hay que hacer una mención especial a los aficionados de Max Verstappen que se adueñaron de la tribuna G y montaron la locura cada vez que aparecía su piloto. Desgraciadamente, Max no pudo darles una alegría durante el Gran Premio. A falta de pocos minutos para el inicio del Gran Premio, el safety car realiza la última vuelta de comprobación antes de la vuelta de calentamiento. Una vez finalizadas ambas, los semáforos se apagan y es hora de disfrutar del Gran Premio de España de Fórmula 1. Por motivos legales no os puedo enseñar ninguna imagen de las pantallas en la carrera, pero sí que os puedo dejar la llegada de los pilotos al tercer sector del circuito.
y es el momento de la invasión de pista, así que vámonos para adentro. Pues ya estamos aquí adentro, con la música de champán de fondo y camino, pues nada, ya al coche para despedirnos. Y de esta manera termina este pequeño videoblog del Gran Premio de España de Fórmula 1. Espero que os haya gustado y si os apetece haremos otro para el Prix de París. Un saludo.